Listo. Bueno, muy buena noche para todos los estudiantes del curso de Química Analítica e Instrumental. Bienvenidos a esta web que corresponde a la tercera unidad del curso y que se trata el tema de métodos instrumentales. Bueno, en la pasada unidad nosotros habíamos hablado de métodos de análisis para la determinación y cuantificación de un analito en una muestra. En esa oportunidad hablábamos de los métodos clásicos, que eran los métodos gravimétricos y volumétricos, pero en esta ocasión vamos a hablar de los métodos instrumentales. Bien. Ahora, los métodos instrumentales caen en una generalidad. No estrictamente se tienen que emplear aparatos, sino también aparatos o equipos que nos vayan a determinar, cuantificar la presencia de una muestra, de un analito en una muestra determinada. También se involucran los procesos físico-químicos que requieren de una instrumentación especial para poderlos determinar. En ese sentido, entonces, los tipos de instrumento que se emplean en química analítica para poder determinar y cuantificar un analito en una muestra, presente en una muestra, bueno, su empleo dependerá de la naturaleza de las señales, si es óptica, si es eléctrica, si es una masa, si es en términos de temperatura. También se tiene en cuenta qué señal, la naturaleza de la señal que nosotros deseamos obtener, si es a través de los sentidos humanos o si propiamente vamos a necesitar de un instrumento que nos permita la determinación, permita ver la presencia o nos permita cuantificar la presencia de ese analito en una muestra determinada. También dependerá si para poder determinarlo se requieren múltiples etapas y si esas etapas van a necesitar de instrumentación o si se pueden hacer aparte. Y dependerá también, los instrumentos que vamos a emplear van a tener fuerte incidencia en el tipo de calibración que se le ha de realizar para poder determinar y cuantificar el analito en la muestra. Bueno, y la finalidad, si es cualitativa o cuantitativa. Dentro de los métodos físico-químicos o instrumentales que se hablan en el curso, se hablan entonces de métodos electroanalíticos, métodos espectroscópicos, y ya hablando más específicamente de los procesos físico-químicos, encontramos métodos de separación, métodos térmicos y métodos cinéticos. Bueno, de vuelta. Al igual que en los métodos clásicos, lo que se pretende es determinar la presencia de un analito. Y como vamos a emplear métodos instrumentales, necesitamos conocer propiedades físico-químicas de nuestro analito que nos permitan emplear herramientas de este tipo para que podamos determinar su presencia y cuantificarla de la misma manera. Inicialmente vamos a comenzar hablando de los métodos electroanalíticos. Posteriormente hablaremos de algunas generalidades, bueno, hablaremos de las generalidades de los métodos electroanalíticos, luego de los métodos espectroscópicos y finalmente haremos referencia a los métodos de separación, bueno, con algunas incidencias de los demás. En términos generales, los métodos instrumentales electroanalíticos. Ahora vamos a hablar de los electroanalíticos y espectroscópicos. Y en cada uno de estos se cumple un esquema. La muestra tiene que sufrir una perturbación para que ella nos brinde una señal. Eso es en términos generales. Ahora, la perturbación depende del tipo de análisis que se vaya a realizar. Si es electroanalítico, la perturbación va a ser en términos de
potencial. Va a ser en términos de corriente o de potencial. Y de igual manera se va a colectar una respuesta, una señal, que puede ser en términos de potencial o, como en el caso de los electrogravimétricos, sería por el peso de la deposición de un compuesto sobre la superficie del electrodo. Entonces tendremos un electrodo que tiene un peso inicial. Luego de realizar la técnica va a haber una deposición en este y vamos a finalmente censar cuánto aumentó el peso de ese electrodo para determinar cuánto analito se pudo recolectar. Ese analito dependerá, esa colección del analito dependerá directamente de la concentración que haya en solución. Bueno, pero esto en términos generales sería entonces el esquema de la perturbación en términos de potencial o de corriente a una muestra para obtener una señal, y así estaríamos hablando de un método instrumental electroanalítico. Dentro de los esquemas o las técnicas que pueden emplearse en electroanalítica tenemos, bueno, diferentes tipos que se dividen dependiendo del fenómeno, dependiendo de cómo va a ocurrir el fenómeno. Entonces, si el fenómeno ocurre en el seno de la solución, entonces vamos a tener dos técnicas básicamente, y si el fenómeno ocurre en la superficie del electrodo, entonces estamos hablando de métodos en la interfaz. Los métodos en el seno de la solución se muestran aquí, son electroforesis y conductimetría. La electroforesis es la determinación de la migración. La electroforesis consiste en separación de moléculas cargadas aplicando una diferencia de potencial en la solución. Entonces, se aplica una diferencia de potencial, se polarizan dos electrodos, uno se hace positivo y el otro se hace negativo, y con eso las especies que hay en la solución van a migrar a su carga opuesta. Es decir, si en el seno de la solución tenemos cargas negativas o aniones, estos van a migrar al cátodo, que es el que va a estar cargado positivamente. Y los iones que están cargados negativamente, los iones negativos van a ir al cátodo y los iones positivos al ánodo. La conductimetría es la capacidad que tienen las soluciones para transportar cargas, y bueno, esto es un análisis muy sencillo. Generalmente lo pueden encontrar para alimentos como también para caracterización físico-química del agua. Pero quizá de los métodos electroanalíticos los más interesantes son los que se dan en la superficie del electrodo. Y estos a su vez se dividen en métodos dinámicos y estáticos. Los estáticos son en los cuales la perturbación se da a un potencial o una corriente definida en el tiempo, y los métodos dinámicos son en los cuales se va a aplicar la perturbación como una variación, una diferencia de potencial, una diferencia de corriente como una función específica en el tiempo. Bueno, esa perturbación va a causar un efecto en la muestra, y este efecto va a poder ser traducido en una señal. Dentro de los métodos dinámicos encontramos a potencial controlado y a intensidad constante. Cuando se habla de intensidad se habla en términos de corriente. Cuando se habla de potencial, entonces estamos hablando de voltaje. Entonces, de potencial controlado tenemos electrogravimetría. En este se aplica un potencial, una diferencia de potencial tal que permita una deposición sobre la superficie del electrodo, y como es gravimetría, finalmente el resultado que nosotros vamos a obtener es una diferencia en la masa inicial del electrodo con la masa final después de aplicada la técnica. Por otro lado está la voltamperometría y la columbimetría.
bueno, de estos, especialmente de la voltametría, vamos a hablar un poco más adelante. A intensidad constante, colorimetría, a intensidad constante también existe a potencial constante. Y electrogravimetría a intensidad constante, es decir, o sea, estas las mismas que se realizan por potencia se pueden hacer en términos de intensidad, nada más que se controla es un tipo de perturbación, o voltaje o corriente. En potencial es voltaje, en intensidad es corriente. Y los métodos estáticos está la potenciometría en equilibrio. Esto ocurre también en solución, y el caso más representativo quizá es la determinación del pH. Pero aparte del pH, también bajo el mismo fundamento se pueden determinar un número definido de aniones y cationes. Bueno, eh, para las técnicas electroanalíticas entonces se emplean por lo general celdas que tienen que ver con 2 o 3 electrodos. En esta transparencia se muestra cómo funcionaría la técnica a potencial estático, donde no hay una transferencia de corriente. Lo que se hace es establecer una comunicación entre un electrodo de referencia y un electrodo de indicador mediante un voltímetro que tiene alta impedancia, es decir, evita el paso de corriente de un electrodo a otro. Entonces, con esto se determina un potencial. Hay una diferencia de potencial que, según la ecuación de Nernst, es proporcional a las concentraciones o las actividades de las especies en solución. Entonces, teniendo un potencial, midiendo, esto es potenciometría, a través de la determinación de un potencial, nosotros podemos inferir la concentración de una especie en el seno de la solución. Este sería pues el método potenciostático. Ahora, en potenciodinámicos aquí empleamos electrodos, celdas con 2 electrodos, y puede emplearse para electrogravimetría. Allí si hay un cambio puede ser este sería un ejemplo de electrogravimetría potencial a corriente constante. Entonces esto sería en intensidad. La intensidad no varía en amperios, o sea, en corriente, y hay una variación de potencial. Bueno, finalmente, dependiendo de la concentración en el seno de la solución del cadmio cloro, bueno, va a haber una deposición en cada uno de los electrodos que puede ser medida posteriormente en una balanza. Luego, si no se decide emplear un método electrogravimétrico, podemos usar un método por columbimetría. Y estos tienen la ventaja de que, a través de la determinación en los cambios de voltaje o de corriente, es posible determinar a través de la ley de Faraday, dependiendo de la corriente que hubiere ocurrido o hubiere pasado en un momento determinado, es posible cuantificar cuántas moles fueron depositadas sobre la superficie del electrodo. Y a continuación entonces hablaremos de las técnicas de dinámicas. En cuanto a potencial controlado, bueno, no, están las voltamperometrías, que sería potencial controlado en una función conocida en el tiempo. Por lo general, estas técnicas se desarrollan con sistemas electroquímicos de 3 electrodos. Entonces tenemos un electrodo de trabajo, ET, un electrodo de referencia y un electrodo o contraelectrodo. Bueno, y de esta manera uno establece, o en estos sistemas se establece una comunicación entre el electrodo de trabajo y de referencia, y el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Entre el electrodo de trabajo y el de referencia, lo que se busca es poder aplicar la perturbación en términos de potencial. Entonces hay una variación de potencial. Esto sería potencial en el tiempo, bastante bien definida. Entonces hay un aumento y un decremento del potencial a un tiempo determinado. Y los valores de aumento dependerán entonces de las propiedades físico-químicas
la muestra que nosotros queramos determinar. Ahora, cuando se hace este incremento, lo que se está buscando es que haya una transformación en la superficie del electrodo. Esa transformación va a ser del analito, y esta transformación a su vez dependerá de la concentración general que hay en el seno de la solución. Ahora, la transformación va a darse de acuerdo a las propiedades termodinámicas del compuesto que nosotros queramos determinar. Entonces, vamos a aplicar una diferencia potencial tal que permita la transformación, y esa transformación se va a ver reflejada en incrementos de corriente. Para eso entonces se establece la comunicación entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Entonces, entre el electrodo de trabajo y de referencia se aplica una diferencia de potencial, y entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo va a registrarse una diferencia de corriente. Entonces, esto sería una gráfica de corriente versus potencial. A medida que aumenta el potencial, entonces va aumentando la corriente hasta el punto en donde la especie se transforma, que sería el potencial de pico. Y luego hay un regreso. Bueno, el potencial de pico en la función del tiempo estaría cerca de este, no es este pico, sino sería en medio. Llega al final, esto corresponde a esta perturbación en potencial. Cuando ocurre esta perturbación de potencial, hay una señal en corriente que se manifiesta así, que es este patico. Luego, cuando se invierte el potencial, el patico se invierte también, con un mínimo de corriente y un máximo de corriente. Pero entonces este básicamente sería una técnica de voltametría cíclica para un sistema reversible. Bueno, hay complicaciones luego, dependiendo de la naturaleza del analito, puede ocurrir que no solo haya un pico, sino dos. Un pico de corriente, sino dos. Bueno, esto sería visto de otra manera. También es un voltagrama cíclico, pero en esta ocasión la perturbación, que es la gráfica de la parte de arriba, no está dada en términos de... bueno, sí está dada en términos del tiempo, pero los ejes están invertidos. El eje Y, el eje X, perdón, está en términos de potencial, que correspondería al potencial de abajo. Esta escala corresponde a esta, y el tiempo está medido está dado en la gráfica en el eje Y. Bueno, y eso en cuanto a las generalidades de los métodos instrumentales para las técnicas electroanalíticas. Ahora vamos a pasar a ver lo que serían las técnicas espectroscópicas. Y bueno, para las técnicas espectroscópicas también va a haber una aplicación de una perturbación a la muestra, y esta nos va a dar una señal. Ahora, las perturbaciones en este tipo de técnicas dependerán de la fuente de excitación. La fuente de excitación dependerá de lo que nosotros queramos perturbar en el sistema. Hay perturbaciones térmicas, electromagnéticas o choques con partículas. Estas perturbaciones se transmiten a la muestra, y la muestra nos va a dar una señal respectiva. Bueno, si va a ser en términos de fotones para hacer espectroscópicas, electrones, en términos de electrones o iones, ¿sí? Entonces estamos hablando de espectroscopía óptica, espectrometría óptica, espectrometría de electrones y espectrometría de masas, según corresponda. Entonces, las que nosotros abordamos en este curso son principalmente métodos espectroscópicos ópticos. Entonces, la perturbación se da en términos de radiación electromagnética. Esta es recibida por la muestra, y la muestra va a absorber o emitir va a absorber parte de esta radiación, o a emitir a una longitud de onda pues un poco inferior a la inicial. Si recordamos, el espectro electromagnético tiene un amplio intervalo y varía en energías. Entonces nosotros tenemos
bueno, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, y dependiendo de la energía que cada uno de estas longitudes de onda, de esta radiación electromagnética se tenga, va a haber una perturbación en diferentes partes de la materia. Las más energéticas, como los rayos gamma, van a tener una perturbación directa sobre el núcleo del átomo, rayos X sobre los electrones, la radiación ultravioleta ya sobre las moléculas, la radiación visible entonces va a tener incidencia sobre protozoos, por ejemplo. Perdón, esto sería en cuanto al tamaño, eso no tiene que ver. Bueno, la radiación visible también podría inferir en moléculas. Infrarrojo, bueno, como lo muestra esta tabla, bueno, esto es en cuanto a la energía, y esta tabla nos muestra, dependiendo del tipo de perturbación, de la energía en la perturbación, entonces nosotros vamos a tener un tipo de respuesta. En el caso de la emisión de rayos gamma, vamos a inferir directamente sobre el núcleo, y todas las señales que vamos a colectar están directamente relacionadas con el comportamiento de los núcleos. La absorción y emisión de rayos X tiene inferencia sobre los electrones internos. La absorción bueno, de la radiación ultravioleta tiene incidencia sobre los electrones de valencia, o sea, los electrones más superficiales. Del visible, de igual manera, solo que con un poco menos de energía. La absorción infrarroja, que sería tendría una incidencia sobre los enlaces de las moléculas, entonces los hace vibrar, los hace rotar. Microondas tiene incidencia directamente sobre la rotación de las moléculas. La resonancia entonces tendría incidencia sobre los espines de los electrones, sobre los núcleos, dependiendo de la energía. Bueno, como estamos hablando de sistemas ópticos, lo que uno suele encontrar en la literatura, o las técnicas más comunes para el análisis, para el empleo en análisis, son las espectroscopías de absorción y emisión atómica. Este sería el esquema general de un instrumento para fluorescencia, es decir, para emisión. En este tenemos una fuente de radiación. Esta radiación pasa por un filtro. Lo que ocurre es que estas lámparas tienen emisiones en un amplio espectro del intervalo de la radiación electromagnética. Entonces lo que se hace es elegir una sola longitud de onda, es decir, una energía de perturbación. Y esta energía de perturbación es elegida de acuerdo a la naturaleza del analito. Es decir, si nosotros ya identificamos de una muestra, nosotros queremos identificar un compuesto determinado, nosotros primero tenemos que saber o conocer cuáles son sus propiedades físico-químicas. Entre ellas, entonces, si vamos a usar espectroscopía, nosotros debemos saber si a una cierta longitud de onda va a haber una absorción o una emisión de nuestro analito. Para la fluorescencia es necesario determinar que el analito absorba y emita una radiación. Entonces, dependiendo de eso, uno tiene que calibrar el equipo, tiene que configurarlo más bien. Entonces, la radiación va a tener un intervalo amplio del espectro electromagnético, de la radiación electromagnética. Esta es filtrada por un monocromador para elegir solo un tipo de longitud de onda. La muestra se irradia y esta va a emitir luz. Y para determinar la emisión se hace no en el trayecto de la perturbación inicial, sino a un ángulo de 90 grados por lo general de la perturbación inicial. Con esto se garantiza de que realmente la muestra esté emitiendo un espectro a una longitud de onda determinada. Y la longitud de onda debe ser inferior, debe ser menos energética, en el caso de la fluorescencia, a la longitud de onda que se había elegido para perturbar la muestra.
Entonces, se filtra y finalmente llega a un detector que es el que nos va a dar a nosotros la información del espectro de emisión. Este espectro de emisión va a tener una correlación directa con la concentración del analito que existe en solución. Este sería más o menos el esquema para para los tres tipos de equipos instrumentales que tienen que ver con instrumentación óptica. Entonces, en la figura A tenemos cómo sería la configuración general en términos generales, porque en un diagrama muy simplificado, estos equipos son sumamente complejos y, bueno, y costosos. Esto sería el esquema muy general simplificado para el equipo de absorción. Entonces se tiene una fuente de radiación que tiene que tener una radiación electromagnética en el intervalo de ultravioleta, en el vacío y visible. Entonces hay un selector de la longitud de onda que me va a radiar la muestra. Este selector entonces se configura de acuerdo a las propiedades de la muestra y la muestra finalmente va a absorber, en este caso, parte de esa radiación. Y parte de esa radiación, la que no es absorbida, va a llegar al detector. Entonces, haciendo la diferencia de la lectura, el equipo sabe cuánto envió y cuánto llegó. Entonces, haciendo la diferencia, determina la transmitancia de la luz. Entonces, la luz que no fue absorbida, o más bien la luz que fue absorbida por la muestra, está directamente relacionada con la concentración de la muestra y ya la vamos a ver que eso es a través de la ley de Lambert-Eagle que ustedes necesitan para el desarrollo de la parte individual del- de la actividad. La imagen B entonces corresponde a la, al esquema general simplificado de un espectrofotómetro de emisión o de fluorescencia. En este entonces tenemos la fuente y el detector ubicado a 90 grados. Entonces, como lo decía anteriormente, la fuente pasa por un selector de longitud de onda, que es la energía con la cual nosotros vamos a perturbar la muestra. La muestra va a absorber, va a pasar algo de luz, pero la que nos interesa en esta técnica es la luz que va a emitir la muestra. Entonces, esa luz se colecta a 90 grados, pero pasando previamente por un selector de longitud de onda. Y finalmente tenemos el esquema simplificado de un espectrofotómetro de emisión atómica. Y esto es, lo que ocurre en este es que la fuente de iluminación es propiamente la muestra excitada. Entonces, si se logra excitar la muestra, bien sea con una fuente de llama o calor, es posible determinar que esta va a emitir una longitud de onda, va a emitir a una longitud de onda determinada de acuerdo a la naturaleza de la muestra y su intensidad va a ser proporcional a la concentración que hay de nuestro analito en la llama o en la fuente energética. Y bueno, y una vez dicho esto, entonces es importante abordar la temática de lo que tiene que ver con la calibración de, de una muestra, del analito en una muestra, para posteriormente llegar a su determinación. Entonces, lo que decía es que estas técnicas o sea, la determinación de estos espectros, la obtención de las señales con estas técnicas nos va a permitir inferir en la concentración de las muestras. Esta concentración no, o sea, tiene que ser determinada por estos instrumentos porque el ojo humano no tiene la sensibilidad para llegar a ello. Entonces se emplean este tipo de instrumentos. Pero entonces para eso hay un principio. Entonces, en el caso de la absorción y emisión, Lambert determinaron que hay una proporcionalidad entonces entre la luz incidente, bueno, aquí como lo muestra la imagen, hay una luz incidente, pasa por la muestra y la luz que sale de ella está
está disminuida. Y eso es porque la muestra absorbió parte de ella. Ahora, esta absorción depende fuertemente de la naturaleza de la muestra, de la, de la longitud de onda incidente y del el camino óptico que pasó esa luz incidente a través de la muestra. Entonces, así se puede determinar entonces una transmitancia, y esta transmitancia está directamente relacionada a través del logaritmo con la absorbancia, o sea, con lo que tomó, con la luz que tomó la muestra de la luz incidente. Y Lambert y Beer entonces llegan a esta proporcionalidad, entonces ellos determinan que la absorbancia de la muestra es proporcional a una constante, el paso óptico y la concentración en la muestra. Ahora, cuando la concentración está en términos de molaridad, o sea, mol sobre litro, entonces estamos hablando de que esta constante se llama coeficiente de absortividad molar. Ahora, si la concentración está dada en mol litro, entonces va a haber una constante proporcional de la absorbancia, a la cual se le llama. Ahora, en el ejercicio individual que ustedes tienen ahí en el trabajo colaborativo, en la parte individual, ustedes tienen que, bueno, se les dan unos datos para que tengan en cuenta la calibración de la determinación de hierro. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Bueno, se usa una técnica fotométrica en la cual se hacen este tipo de experiencias. Entonces, se varían las concentraciones del analito y se van evaluando en el espectro de absorción, con un espectrofotómetro de absorción. Entonces se ponen diferentes concentraciones y a cada una de las concentraciones se mide la absorbancia. Entonces lo que tienen ustedes es que esa absorbancia es proporcional a la concentración, como debería de ser. Bueno, y esto es lo que finalmente tienen que tener. La absorbancia se mide a una longitud de onda de 510 nanómetros. Eso es lo que dice. Es decir, previamente en el equipo se tuvo que seleccionar esa longitud de onda para poder realizar la calibración. Ahora, ¿por qué se elige esa longitud de onda? Bueno, porque las señales que ustedes obtienen o que se obtienen generalmente de del espectrofotómetro es un espectro. Entonces es una función de acuerdo a la energía empleada. Entonces se tiene una intensidad de absorción en función de la longitud de onda que sería la perturbación. Entonces se tienen espectros de absorción que tienen máximos, o sea que son montañitas que tienen picos. Y lo que se hace es determinar uno de esos picos. Ahora si la especie tiene un solo pico de absorbancia, entonces se toma este pico de absorbancia para hacer el estudio. Y en ese máximo se toman los valores de absorción. En el caso del hierro, que es el ejemplo que ustedes tienen aquí en el trabajo colaborativo, pero que corresponde a a la actividad individual, ustedes tienen una concentración, bueno, tienen diferentes concentraciones de hierro y miden la absorbancia a 510 nanómetros. Eso debe ser porque a 510 nanómetros existe un máximo en el espectro de absorción, y entonces sobre ese máximo es que se trabaja. La experiencia entonces, primero consiste en determinar el espectro. Una vez se tiene el espectro, se identifican los máximos y con el máximo se hace el estudio correspondiente de calibración de la ley de Lambert y Beer. Entonces, ustedes tienen diferentes concentraciones en partes por millón y para cada una de esas concentraciones tienen valores de absorción. Lo que se les pide es que realicen una curva de calibración. Como ya tienen los valores, es simplemente graficar absorbancia en función de concentración. Y como existe la ley de Lambert, bueno, entonces, y si se cumple la ley de Lambert, debe haber una correspondencia lineal de la absorbancia y la concentración de hierro, es decir, a medida que aumenta la concentración de hierro, la absorbancia lo hace de igual manera, de manera proporcional. Entonces debe haber una línea recta. Luego, el ejercicio les solicita a ustedes que determinen
o que hagan un ajuste lineal de los datos. Una manera, antes de que existieran estas herramientas de cómputo, era emplear el ajuste de mínimos cuadrados. Ustedes en el módulo tienen, en el módulo de química analítica, tienen ejemplos de, bueno, un ejemplo, tiene una explicación bastante general de lo que es el método de un ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados. Vamos a ver. Bueno, ¿y en qué consiste ese método? Ese método lo que hace es trazar la línea que me involucre la mayor cantidad de puntos posible. Y eso quiere decir que el residual, o sea, los puntos que se vayan a salir van a ser mínimos. Entonces el método inicialmente se estableció o se describió de una forma matemática, pero ahora con el cómputo, con el desarrollo de la computación, pues hay herramientas, y dentro de esas Excel ofrece herramientas para la determinación o el ajuste de una curva, bueno, de una curva no, de una línea recta a través del método de mínimos cuadrados. Entonces, el método, la descripción del método, ustedes la encuentran en el módulo, en esta página, en la página 227. Aquí llegamos, ajuste por mínimos cuadrados. Pero en realidad lo que hace es eso, trazar una recta donde salgan la mínima cantidad de puntos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, una vez que tienen la recta, una vez que dibujen los puntos, los pasos deben de ser dibujar los puntos y posteriormente, bueno, vamos a hacer eso ahora. Vamos a insertar la gráfica. La gráfica tiene que ser de dispersión de los puntos y sobre esos puntos tienen que trazar la línea de tendencia. ¿Cómo se hace eso? Pues en este Excel, en Excel 2013. Si 2013 es haciendo clic derecho y dando agregar línea de tendencia. Y lo van a hacer como una línea de tendencia lineal. Y ustedes necesitan tener la ecuación de la línea recta. Entonces, para eso van a las opciones que hay en la parte de abajo y dice presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado. R cuadrado nos va a decir qué tan lineal fue el ajuste. Y ya, eso sería todo. Entonces ahí ya les aparece a ustedes lo que es la línea recta. Ahora, también les pide que determinen los errores de la pendiente, que sería el valor que acompaña la X, y el intercepto, que es el valor, que es B, que es el valor de X cuando yo vale 0. O sea, cuando hay un intercepto en el eje Y. Y para eso entonces también hay una herramienta que les ofrece Excel. Para eso hay una función, entre las funciones hay una que se llama estimación lineal. Y le van a dar los valores de Y y los valores de X. Y finalmente entonces van a poner valores verdaderos 1, 1 y me van a dar a aceptar. Este es el valor, van a obtener el valor de la pendiente. Este valor inicial es de la pendiente. Lo que se sugiere es que seleccionen 4x4, bueno, un área de 2x4, 2x4, opriman la tecla F2, y a continuación opriman la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Entonces ahí van a tener la pendiente y el intercepto. Y debajo de la pendiente van a tener el error de la pendiente, o sea, la desviación estándar de la pendiente, y debajo del intercepto van a tener el error del intercepto, o sea, la desviación estándar del intercepto. Y ya, esto sería el R, y los demás valores pues no tienen, bueno, mucha importancia. Estos son los valores que ustedes les solicitan, los errores de la pendiente y de la recta, y con eso ya tendrían el ejercicio. Es importante que aprendan a realizar esto porque en analítica
se suelen hacer muchas curvas de calibración. Y esas curvas de calibración se hacen con patrones, porque posteriormente lo que uno pretende es evaluar el contenido de la concentración de un analito en una muestra. Entonces uno realiza la curva de calibración con patrones de concentración conocida, que es esto, y posteriormente realiza el mismo análisis, pero ya en una muestra problema. Entonces el resultado va a dar también, en términos de absorbancia, en el caso de las técnicas de absorción, y esa absorbancia se va a poder interpolar para determinar cuál es la concentración real que hay de nuestro analito en la muestra. Eso sería en términos generales. Bueno, continuamos. Hay otro tipo de técnicas que son métodos térmicos y catalíticos. Aquí en el cuadro se les muestra, se les da ejemplos de los métodos térmicos. En cuanto a los métodos catalíticos, estos dependen fuertemente del empleo de catalizadores. Por lo general, los catalizadores que suelen o por excelencia se emplean son enzimas. En el caso del trabajo colaborativo, el estudio que se les compartió tiene que ver con el, el empleo de nanopartículas que son imitadores de actividades enzimáticas, de catalizadores biológicos. Entonces es importante que los tengan presentes. Vamos a ver de manera muy general, la idea es que ustedes como grupo colaborativo discutan el artículo y puedan llegar a la interpretación o puedan defender la interpretación que les dan los autores. Ahora, bueno, pero antes de eso vamos a continuar con los métodos de separación que básicamente están representados por las técnicas cromatográficas y no cromatográficas. Los métodos de separación nos permitirían, bueno, debido a que nacen estos métodos a la naturaleza. Por lo general ustedes no encuentran un analito solo. Los analitos tienen múltiples composiciones, o sea, las muestras tienen múltiples composiciones y de toda la composición a nosotros nos interesa determinar solo una especie. Y muchas de las especies que vienen dentro de la muestra problema suelen representar interferencias, bueno, complicaciones en cuanto a interferentes. Entonces, existe la necesidad de poder separar de nuestra muestra el compuesto que nosotros queremos determinar. Y hay separaciones completas y hay separaciones parciales. ¿De qué depende la selección de una u otra? Bueno, de factores compuestos y de la especificidad para la separación del analito que nosotros es de nuestro interés. Entonces, dentro de esos métodos de evaluación encontramos los no cromatográficos, que son precipitación, destilación y extracción líquido-líquido y líquido sólido. Y luego están los cromatográficos, que son de gran importancia para la química analítica instrumental. Estos están fundamentados como en la interacción que puede existir entre una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces aquí tenemos la representación de una columna que tiene una fase estacionaria. Esta fase estacionaria generalmente es un sólido y es puesta en contacto con la muestra. Entonces la muestra se pone a correr mediante el empleo de una fase móvil. Entonces, pues esa fase móvil tiene diferentes naturalezas. La naturaleza va a depender de las condiciones del método, y lo que hace esta fase móvil es transportar o desplazar nuestro analito a través de toda la fase estacionaria, de toda la fase estacionaria. Y esta fase estacionaria debe tener una serie de particularidades. Como nosotros la necesitamos emplear para separación, esta fase estacionaria debe ser afín o debe interactuar, debe garantizarse la interacción de esta con el analito que nosotros deseamos
separar. Entonces, el ejemplo que se muestra en esta transparencia es una muestra compuesta por dos compuestos, valga la redundancia, A y B. Estos compuestos interaccionan de cierta forma, en una forma definida con la fase estacionaria, y se van separando a medida que van avanzando en el trayecto. Y finalmente se van a poder separar. Ahora, la separación dependerá entonces de múltiples factores, de la naturaleza de la muestra, de la naturaleza de la fase estacionaria y de la naturaleza, bueno, de la naturaleza de la fase móvil, también de otros factores externos, presión, temperatura, mezclas con solventes y demás. Bueno, eso involucra mucho la fase móvil. Y finalmente, entonces, lo que se pretende es separar los analitos. Ahora, si uno juega con esas variables que se les mencionaba anteriormente, uno puede tener un grado de resolución y un grado de resolución y de, bueno, especificidad de la separación. Puede ocurrir que hayan picos anchos, picos angostos. Lo que se pretende es que la columna tenga una afinidad tal que cuando salga la muestra salga en lo posible a un tiempo determinado. Si el tiempo es prolongado, entonces la afinidad de la columna por la afinidad de la columna no es representativa. Cuanto más ancho es menos afín, menos afín la columna. Ahora, si los picos son finitos, entonces quiere decir que hay una gran afinidad entre la columna y nuestra muestra. Ahora, la resolución va a depender de la capacidad que tenga la columna para separar diferentes sustancias. Esta va a tener una resolución apropiada, ya que nos permite obtener las dos muestras que componen, bueno, los dos compuestos que componen nuestra muestra. Bueno, entonces a lo que me refería era eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de baja resolución y baja afinidad. Y aquí alta afinidad y una resolución recomendable, pues se separan bastante bien los picos. Y eso es dependiendo entonces de las condiciones que uno vaya a aplicar en la muestra. Finalmente, en el método cromatográfico. Y métodos cromatográficos hay varios. Dependiendo de la columna, pueden haber columnas de solución de tamaño, pueden haber columnas que intercambien iones. Bueno, hay columnas para todos los gustos. Hay técnicas que son de alta definición y son el HPLC, ustedes tal vez la han escuchado nombrar, y la cromatografía gaseosa. Bueno, para eso pues se sugiere que profundicen con el material que se les da en el entorno de conocimiento. Bueno, finalmente quisiera entonces hablarles de el artículo que se les dio para la investigación, bueno, para el trabajo colaborativo. La idea es que ustedes tengan presente, o sea, el artículo es bastante completo. No solo tiene que ver con electroanálisis, sino que también están definiendo la técnica para poder determinar sulfitos en alimentos. El alimento que ellos escogen finalmente es la determinación de sulfitos en una muestra de espaguetis. Pero para eso entonces desarrollan la técnica, y para desarrollar la técnica entonces se emplean un sinnúmero de técnicas, de técnicas instrumentales. Bueno, el estudio, ya hablando de él, es la determinación colorimétrica de sulfitos en alimentos empleando nanopartículas bueno, de cobalto, óxido de cobalto, y empleando un mediador de oxidorreducción. Entonces yo más o menos quisiera, bueno, antes de darles gracias quisiera, bueno, que viéramos un poco el artículo. Este es el artículo. Entonces, en una primera etapa, bueno, ustedes tienen que identificar esto,
La justificación es que los sulfitos son empleados en los alimentos como preservantes, pero hay como todas las sustancias tienen un nivel de toxicología, entonces si hay un exceso de sulfitos, bueno, se estima que va a haber una reacción eh, nociva para el organismo y, y bueno, va a ser en función, bueno, por ahí dice que tiene que ver con enfermedades respiratorias o simplemente irritantes. Entonces lo que hacen ellos es, ellos previamente habían sintetizado nanopartículas de cobalto y en este estudio ellos observaron que bueno, estas nanopartículas son capaces de oxidar el TMB y el ABTS. Finalmente ellos van a hacer su estudio con el TMB. El TMB es un mediador redox, es tetrametilbenzidina. Ustedes pueden averiguar en internet cómo es la estructura de la tetrametilbenzidina. Creo que aquí más adelante se las da. Esto es reducción, creo, sí, esta es la tetrametilbenzidina. Entonces, esta es la estructura normal y esta es la oxidada. La oxidada es propiciada por la presencia de las nanopartículas. Entonces, cuando se tienen las nanopartículas en presencia de TMB, bueno, hay un cambio de coloración. Ahora, si hay un cambio de coloración, este cambio de coloración puede ser determinado por técnicas de absorción, que es lo que muestran en esto. Entonces, esto es un espectro de absorción, entonces tienen diferentes longitudes de onda, o sea, a diferentes energías van a haber diferentes absorbancias para una misma especie. Entonces dicen que cuando tienen el TMB no tiene un espectro de absorción, pero cuando el TMB está en contacto con las nanopartículas, estas oxidan el TMB y el TMB oxidado sí tiene un espectro determinado en la región visible. Entonces, este es el espectro de absorción del TMB oxidado. Entonces, a partir del TMB oxidado se puede formular la determinación del sulfito. ¿Y eso es por qué? Porque ellos se dan cuenta que cuando hay sulfito presente, esta coloración se inhibe un poco. Es decir, no es un método directo, porque directo sería que a mayor concentración de sulfito obtendrían mayor coloración eh, del oxidado, pero no es así. Ellos encuentran, por ahí justifican a qué se debe eso y lo proponen en este esquema, es que el sulfito sí se absorbe sobre las superficies de las nanopartículas y evita que el TMB llegue a las nanopartículas y con eso hay una poca oxidación del TMB. Ahora es indirecto porque como no se está produciendo coloración, la intensidad de coloración es proporcional pero al TMB, pero como el TMB se está inhibiendo la formación de esa coloración, entonces a menos coloración, mayor concentración de sulfitos. Es decir, es una situación de competencia. El sulfito va a inhibir la oxidación del TMB. Ahora, a mayor concentración de sulfito, esa inhibición va a ser superior. Y si es superior esa inhibición, la coloración debe ser menor. O sea que a mayor cantidad de sulfito debe de disminuir la intensidad en absorbancia, que eso es lo que finalmente hace. O sea, lo que más importa o más concierne al curso de química analítica es ver eso, es cómo es la determinación, porque el resto es cómo caracterizan el método. Como están proponiendo este método para la determinación de sulfitos, ellos tienen que hacer la caracterización físico-química. Entonces, detrás de eso hay un estudio bastante completo, diría yo. Entonces, emplean un sinnúmero de técnicas que ustedes quizás no conozcan. La idea no es que profundicen en esas técnicas. Esas técnicas están mencionadas por el artículo para caracterizar las nanopartículas, para caracterizar cómo es el mecanismo, pero finalmente lo que interesa es que ustedes puedan ver cómo son las condiciones a las cuales, cuáles son las condiciones, perdón,
que les van a permitir obtener una mayor sensibilidad en el método. Entonces, hay variaciones de pH, variaciones de temperatura y determinan la concentración óptima de TMB que van a emplear para poder obtener la mejor sensibilidad. Y finalmente ellos llegan a esto. Ellos determinan que el rango de absorbancia en el cual, bueno, esto es, bueno, cabe aclarar de que esto es la diferencia. Como es un método competitivo, es decir, el sulfito está compitiendo y está evitando la oxidación, lo que ellos grafican es la diferencia. Por ahí más por acá ellos especifican eso. Ellos dicen que lo que se grafica es la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Entonces tienen un blanco. El blanco es que es TMB con las nanopartículas. Y luego la muestra es TMB, nanopartículas y el sulfito. Entonces, el sulfito va a tener una coloración menor. ¿Sí? Entonces, lo que ellos grafican es la diferencia de absorbancia de lo que es el TMB con las nanopartículas menos lo que es el TMB con el sulfito. Si la diferencia es grande, entonces quiere decir que hubo una influencia del sulfito pronunciada. Si la diferencia es poco, el sulfito no influye mucho. Y entonces ellos, o sea, la caracterización, ustedes la pueden argumentar, no tienen que profundizar sobre ella. Lo que interesa es la técnica ya al final. Ellos encuentran un intervalo en el cual hay una correspondencia entre la absorbancia y la concentración de sulfito, luego no hay una correspondencia, entonces el intervalo lineal es el intervalo el intervalo de concentraciones en el cual ellos pueden hacer determinaciones de concentración de sulfito. Ahora sí, la muestra va a tener más, van a tener que hacer un tratamiento extra, unas diluciones para poder hacer. Si es menos, pues en el límite de detección de la técnica no lo permite. Bueno, serían las limitantes, pero ellos finalmente evalúan su técnica de muestras reales de fideos y ellos obtienen porcentajes de recuperación que les permite considerar que la técnica puede funcionar, puede sugerirse. Sí, bueno, eso sería en términos generales, chicos. Recuerden que si tienen dudas, me las pueden consultar a través del correo del campus, correo institucional o el Skype. Mi Skype es juanse.flores.tavares. Bueno, lo pueden consultar también a través en el correo, en el entorno de aprendizaje colaborativo en la parte inicial, donde ustedes encontraron el link de esta grabación, de la grabación, no, perdón, donde ustedes encontrarían el link de la conferencia. Allí ustedes también podrían encontrar mi Skype. Bueno, también me pueden escribir por el correo interno, el correo del campus. Yo les puedo, bueno, contestar más rápidamente. Bueno, muchas gracias por su atención.